Bienvenido a El último suspiro del Imperio Ming, la trágica historia del emperador Chongzhen. Profundicemos en la cautivadora y desgarradora historia de los últimos días de la dinastía Ming. Nuestra historia comienza en el año 1611, cuando Chongzhen ascendió al trono del Imperio Ming como su 15º emperador. Al alcanzar el apogeo de su gobierno a la tierna edad de 16 años, Chongzhen tenía una dinastía vasta y poderosa que gobernar. Chongzhen estaba genuinamente interesado en el bienestar de sus súbditos y buscaba reducir su sufrimiento. Sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones, su reinado inicial estuvo marcado por turbulencias fiscales, crisis agrícolas y malestar político. Su rechazo a las costumbres corruptas y de alta vida de sus antepasados profundizó la brecha entre el emperador y sus cortesanos, precipitando finalmente la caída de la dinastía Ming. Esta agitación interna dio paso lentamente a la sombra de una siniestra amenaza externa. Los misteriosos asaltantes que venían del norte, conocidos como los manchúes, estaban resultando demasiado difíciles de vencer, una y otra vez. Lo que comenzó con arroyos rápidamente se convirtió en una inundación que a las fuerzas mingíes resultó imposible contener. Aterrorizado por la invasión de los ejércitos manchúes, y agobiado por la perdonable sospecha de una insurrección perjudicial por parte de algunos de sus cortesanos, Chongzhen se volvió cada vez más errático a medida que su control del poder se debilitaba. En un intento por unificar su imperio dividido, y reavivar un faro de esperanza en medio de la oscuridad que lo invadía, el emperador sancionó el nombramiento del general patriótico Yuan Chongguan para enfrentar la amenaza manchú. Mientras Yuan luchaba valientemente en la frontera noreste, tratando de contener la marea manchú, el otrora gran imperio de Chongzhen continuaba desmoronándose bajo sus pies. Sus reformas fueron demasiado pequeñas o demasiado tardías. La otrora fingida lealtad de sus cortesanos comenzaba a volverse venenosa. En medio de la agitación interna y la amenaza externa inminente, se dice que Chongzhen se volvió cada vez más desconfiado, y a menudo sospechaba que sus propios leales lo traicionaban. Los arrestos, las ejecuciones y el miedo se extendieron como la pólvora por todo el imperio, contribuyendo a una atmósfera de ansiedad ya generalizada. Cuando amaneció el 14º año de su reinado, Chongzhen se encontró aislado y solo, soportando el peso de un imperio en ruinas sobre sus jóvenes hombros. Fue en este momento crucial cuando la noticia de una traición catastrófica llegó a sus oídos. Se descubrió que Wang Chenghen, el consejero más confiable de Chongzhen, a quien llamaba cariñosamente tío, estaba conspirando con los manchúes. Fue un golpe significativo para el emperador, y un reflejo humillante de su menguante poder y autoridad. Enfureció de rabia y desesperación ante esta noticia, Chongzhen quedó desconsolado y desilusionado, sin nadie en quien confiar. En este punto, creen algunos, la férrea determinación del emperador sufrió un duro golpe, acelerando la caída de su imperio. Como si esto no fuera suficiente, ese mismo año, su amada esposa, la emperatriz Zhou, también pereció junto con sus hijos en una serie de incendios catastróficos que asolaron la ciudad prohibida. Estas tragedias aumentaron los profundos sentimientos de desesperación e impotencia de Chongzhen. Privado de su familia y abandonado con un traicionero grupo de funcionarios, el espíritu de Chongzhen estaba en su punto más bajo. Fue en este punto cuando tomó la decisión concluyente que sellaría el destino del Imperio Ming, y anunciaría el comienzo de una nueva era, la era de la dinastía Cheng. Al darse cuenta de que no tenía a nadie en quien confiar excepto a sí mismo, Chongzhen se esforzó por restablecer el orden dentro del imperio. Pero sus esfuerzos, paralizados por el caos interno, no fueron suficientes para detener la implacable marcha de los manchúes. La caballería manchú llegó a las mismas puertas de la ciudad prohibida, lo que significó la sentencia de muerte de la dinastía Ming. Consumido por la desesperación y con el corazón apesadumbrado, Chongzhen hizo su última resistencia en la colina Hingshan. Mientras estaba allí, viendo cómo su amado imperio se desmoronaba y caía, el emperador Chongzhen tomó el único camino que le quedaba. Con gran pesar, Chongzhen decidió terminar con su vida en ese fatídico año de 1644, marcando la caída del otrora poderoso imperio Ming y el amanecer de una nueva dinastía, la Cheng. Incluso frente a tanta adversidad y calamidad, Chongzhen siguió siendo un símbolo de lealtad inquebrantable y profundo compromiso. Por desgarrador que sea su relato, sigue siendo un poderoso recordatorio del impacto cataclísmico de los conflictos internos, y la posterior invasión externa en una dinastía que alguna vez gobernó. Hoy en día, la historia del reinado de Chongzhen se conserva en los anales del tiempo, recordada por su impacto sísmico en el curso de la civilización china. Al reflexionar sobre la trágica saga del emperador Chongzhen y la dinastía Ming, es imperativo comprender que cada época de la historia de la humanidad contiene una potente lección. Que la historia de Chongzhen sirva como un recordatorio duradero de la devastadora interacción entre la discordia interna y una amenaza externa poderosa e implacable. Gracias por embarcarte en este profundo viaje. Hasta que nos volvamos a encontrar, sigamos explorando las historias no contadas arraigadas en el tejido de la historia.